Hola, buenas tardes, buenos días. Bien, una vez más estamos aquí con Enric más cerca. Hoy vamos a tocar un tema que para mí le tengo mucho cariño, lo considero fundamental, que es hablar de la sombra. Pero ya me imagino que mucha gente tendrá ideas muy estereotipadas de lo que es la sombra y tendremos que, vamos a hacerlo sencillo, como siempre, que sea entendible para todo el mundo. Si os fijáis bien, la presentación es permítete ser quien eres, integra la sombra, ¿no? Es bastante sugerente, ¿no? Pero lo vamos a explicar un poquito más. Mirad, Carl Gustav Jung dijo en su día, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Esa frase tan simple realmente nos resume ya, es la esencia de la conferencia o de la charla de esta tarde. Bien, tenemos una cosa muy clara. Hemos de entender qué es ser completo. Y hemos de entender que completo es una consecuencia de saber moverte en las polaridades que le llamamos buenas y malas. Por eso Jung dice, yo prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Y la sombra tiene que ver precisamente con eso. Por eso, antes de empezar, vamos a puntualizar muy claramente lo que Jung entiende por sombra, por arquetipo y cómo él realmente divide la mente. Él, de hecho, no llama a la mente para no confundirnos y la llama la psique. Y Jung divide la psique en el consciente, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Esos tres aspectos son los que realmente estamos constantemente manifestando. Luego, más tarde, surge el inconsciente familiar. Pero vamos a dejar algo muy claro. La sombra estará guardada o protegida por ese inconsciente colectivo y siempre intentará mostrarse y proyectarse en lo que es en nuestra vida cotidiana y en todos los aspectos que tengamos en nuestra vida, relaciones interpersonales, en el trabajo, en nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de adentrarnos en el concepto de la sombra, tenemos que dejar muy claro qué es la sombra. La sombra es un arquetipo, pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es un arquetipo? Bien. Una de las cosas que dice Carl Gustav Jung es que el arquetipo nunca lo podemos encontrar. Es un constructo que se halla en nuestro inconsciente, en nuestra psique, pero que no lo podemos encontrar, como quien dice, puedo encontrar un bolígrafo encima de una mesa, sino que el arquetipo siempre lo veremos proyectado. El problema está en que no somos conscientes de cuándo realmente estamos proyectando esos arquetipos. Hay varios arquetipos. La sombra es uno, el anima animus, el self, el hombre, la mujer, etc., ¿no? Pero nos centramos en la sombra por una razón muy simple, porque para Jung encontrar o saber descubrir la sombra propia de cada uno es el proceso inicial para la individuación. Y para explicar lo que quiere decir la individuación hay que entender lo siguiente. La individuación es esa característica que determina que un ser ya está individualizado, o sea, que está al margen de las ataduras, de las ligaduras donde ha nacido, que es obviamente la familia, ¿no? El inconsciente familiar. Como ustedes ya se pueden imaginar, o ya sabrán, el inconsciente familiar también está llena de atractores, llena de fuerzas que hacen que la persona, cuando nace en la familia, nace completa, pero a medida que va creciendo, a medida que va pasando por las diferentes etapas de la vida, desde que nace hasta que realmente tendría que empezar su separación de la familia, que vendría a ser cuando ese estado hormonal, cuando un hombre empieza a ser hombre, una mujer empieza a ser mujer. Aquí la sombra realmente es un proceso que es el primero, hay que mostrarse. Entonces, el individuo, tal como decía, nacemos completos, pero a medida que vamos desarrollando, dejamos de serlo. Porque aprendemos algo muy importante. Aprendemos a qué es lo que yo puedo mostrar para ser aceptado y qué es aquello que yo no debo demostrar porque si lo muestro soy rechazado. Y eso lo vamos haciendo de una forma muy inconsciente, yo casi le llamaría una gota malaya, ¿no? No hagas esto, no digas esto en público, que la gente no sepa, vamos a lavar los trapos sucios en casa, que la gente no se entere, cuando estés fuera comporta de esa manera, come así. No te toques, no te rasques, vigila las palabras, vigila las posturas, vigila con quién vas, vigila quién te ve, y todas esas historias que parecen muy normales y obviamente el inconsciente familiar lo hace
para protegernos, al final nos maniata, nos ata, y todas esas historias en las que no podemos ver la forma de hablar, no digas tacos, no digas esas palabrotas, etcétera, etcétera, esto va conformando una sombra. Y al final nos mostramos cómo la sociedad nos ha enseñado, y eso se le llama la personalidad. Y la personalidad en griego quiere decir la careta. Por lo tanto, una de las cosas que ya tiene que quedar claro antes de seguir profundizando en la sombra es que somos una pandilla de hipócritas, inconscientes, pero hipócritas, porque hemos aprendido una forma de mostrarnos al mundo y eso ya lo hacemos de una forma automática. Pero la parte que reprimimos se encuentra en nuestro inconsciente y esa inconsciente que domina nuestra psique en un 95 o un 97% es la que al final se acabará manifestando. Por eso esas sombras se manifiestan en nuestras vidas de muchas diferentes maneras que hoy vamos a analizar. Pero antes que nada, como decía, he dicho que la sombra es un arquetipo. ¿Y qué es un arquetipo, no? Entonces, el arquetipo, según Jung, hay muchas definiciones de arquetipos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en un par para que todos tengamos una idea de lo que quiere decir, ¿no? El arquetipo son esas experiencias, esos recuerdos ancestrales de nuestras familias y también de nuestras culturas. Esos recuerdos que realmente se van almacenando en ese inconsciente colectivo también, ¿no? Dice, los arquetipos pasan a ser patrones emocionales de conducta y que procesan nuestras sensaciones y nuestra forma de percibir y ver el mundo. Haciendo un ejemplo para que me entendáis de lo que quiero decir arquetipos y hasta qué punto llegan los arquetipos se encuentran ya no solamente en los seres humanos, sino que también en cualquier ser vivo. Por ejemplo, la araña, todas las arañas tejen un arquetipo de telaraña. ¿Cómo sabe la araña que tiene que hacer lo que tiene que hacer? Eso se encuentra, esa información se encuentra dentro del inconsciente colectivo, en ese caso sería de la araña. Por lo tanto, esa información realmente Jung le tenía subyugado, ¿no? ¿Dónde salen esos patrones de manifestación? Por eso Jung nos decía que si encontrar un arquetipo en la mente no lo vas a encontrar, pero sí que lo encontraremos fuera, ¿no? Y de eso precisamente se trata la charla de hoy, que seamos más conscientes de cómo esos arquetipos se nos manifiestan en nuestra vida, y hoy nos centraremos en la que para nosotros es lo más importante, que es la sombra. La sombra es la primera puerta para la individuación. Para empezar a ser completos, tenemos que integrar la sombra hasta llegar a encontrar a este ser, a este self, a este yo, que realmente integra esas dos polaridades y ya no está en la lucha entre el bien y el mal. Muy bien, los arquetipos, dice también Jung, son de alguna forma patrones que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas y que se heredan de generación en generación. También hay muchos psicoanalistas que dicen que realmente y que nosotros podemos refrendar en nuestras consultas grupales, que ellas mismas teníamos una consulta grupal donde había gente de México, gente de Ucrania, había gente del centro de Europa, había gente pues, del centro de España y también de aquí en Cataluña, y a la que rascabas un poquito sus historias, todos tenían los mismos arquetipos. Por tanto, los arquetipos son conductas aprendidas, formas de proyectarnos, formas de manifestarnos a través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos, porque tenemos muy en cuenta que para ser sociales tenemos que comportarnos de unas maneras concretas. Y cada sociedad, obviamente, tiene sus matices, pero al final siempre llegamos a lo mismo. En una sociedad yo podré hacer ciertas cosas y en otra sociedad yo podré hacerlas diferentes, pero en el fondo siempre habrá una parte oscura, una parte en que yo no debo demostrar. Por poner un ejemplo muy simple, en algunas sociedades eructar después de comer está bien visto y eructar después de comer eres un mal educado. Pero al final siempre tenemos la contraposición en la sombra. Yo creo que eso está claro. Por lo tanto, vamos a ya adentrarnos en la sombra, y la primera pregunta, obviamente, es ¿qué es la sombra, ¿no? Aquí he puesto un dibujo que vendría a representar el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la novela de Stevenson tan conocida, ¿no? En la época victoriana había que mostrarse una rectitud. El Dr. Jekyll era una persona muy loable, querida por todo el mundo, pero él cayó en una trampa.
y la trampa es que él pensaba que se podría deshacerse del mal. Y entonces cuando él creó su pócima, lo que pretendía es aniquilar el mal. Y eso realmente no puede ser. Eso, ahí está el interés de la novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, cuando él intenta deshacerse del mal, el mal se le acaba apoderándose de uno mismo. Quédense con eso, por favor, porque esto es muy importante. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Cuando yo me quiero deshacer de una polaridad, porque creo que me voy, entonces solamente surgirá el bien, automáticamente quedo poseído por esa polaridad. Es la famosa frase de aquello que te resistes es aquello que persiste. Un ejemplo de lo que estoy explicando, y más que nos toca a nosotros, tiene que ver con la religión, concretamente en general todas las religiones, ¿no? Pero yo hablo de la religión católica o la cristiana, ¿no? O sea, hay que rechazar el mal, y entonces hasta San Pablo le decía, ¿no? No por el bien que yo quiero hacer, resulta que siempre estoy haciendo lo malo, ¿no? Cuando yo quiero rechazar algo, le estoy prestando atención y al final eso se acaba apoderándose de mí. De ahí surgen los grandes sufrimientos y la creencia de que como yo estoy haciendo algo que es malo, de alguna forma tengo que pagar por esos pecados, cuando en realidad el pecado, que no deja de ser una creencia, no deja de ser un constructo, no deja de ser un arquetipo, se acabará manifestando en nuestra vida con un tipo de conductas que pueden ser aberrantes, como explicaré más adelante. Por lo tanto, la sombra vendría a ser el vertedero, donde acumulamos todas esas características rechazables por la sociedad, los tabús, las creencias, los comportamientos, y de ahí todo el mundo sabe que uno de los grandes tabús que hay hoy en día en la sociedad es el sexo. Sin ir más lejos, y para que me entiendan lo que estoy diciendo, en España entran cada año 40.000 chicas para ejercer la prostitución. Y entran cada año, se pueden imaginar cómo entran, ¿no? Esto es una noticia leída en un periódico digital. No quiero ahora decir exactamente quién es, pero no me acuerdo, pero lees esa y te quedas como ese país, España, que es el país que presume de ser súper católico, donde resulta que el sexo está más tabú que en otras sociedades, pues resulta que la sombra se manifiesta de esta manera. Y lo importante y el objetivo de la charla de hoy es que debemos de comprender que eso que nos posee, que nos acaba poseyendo, es lo que estamos luchando contra aquello, y cuando más luchamos, más fuerza le estamos dando. Por lo tanto, vamos a dejar claro que la sombra no es algo concreto, sino es algo que vamos construyendo, ¿no? De todas maneras, hay que entender que nuestra sombra individual, está formada por mi inconsciente individual y por mi inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo y ese mi propio inconsciente crea esa sombra que está determinada por mi cultura, que está determinada por las creencias, por los tabús que pueden envolver un tipo de sociedad. Bien, por lo tanto, eso que desechamos, no vayamos a pensar que eso es malo, porque precisamente Jung nos hablaba que aquí podemos encontrar el oro de la sombra, y esto es nuestro trabajo. Cuando realmente podemos integrar esas dos polaridades, nosotros nos encontramos realmente más equilibrados, más en un estado emocional más coherente, ¿no? Entonces, la psicología junguiana nos dice que la sombra sería aquel aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. De hecho, muchas veces, ¿quién no se ha encontrado que en un momento determinado, en una reunión concreta, se habla de algo específico y tú tienes una reacción descontrolada, ¿no? Que hasta te quedas como avergonzado o avergonzada? Esta es una manifestación de la sombra. Es como un lapsus. Hay lapsus lingües o lapsus de comportamiento, ¿no? Es como, no quería decir esto, no sé qué me ha ocurrido, ha sido como un pronto. Le ponemos muchas palabras. Todo eso son cosas de la sombra, ¿no? Que nos hace sentir avergonzados porque nos estamos comportando en la sociedad de una forma no correcta, ¿no? Bien, entonces, no nos reconocemos que eso es nuestro. El problema es este. El problema es que cuando yo manifiesto un lapsus lingüe o manifiesto
cualquier cosa, lo primero que hace la gente es reírse, ¿no? No sé, un día alguien hablaba de la cabra y le salió cabrón, ¿no? Y hablaba de no sé qué y cambió la palabra y le salió pene, ¿no? Y hablaba de peine y le salió pene, ¿no? Y bueno, os lo podéis imaginar el cachondeo que se montó en la radio, ¿no? Pero claro, la señora, la periodista se quedó como avergonzada, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir esto, no? Bien, sálvate como puedas, sal como puedas, y luego reflexiona que había ahí reprimido, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Son rasgos o actitudes que el yo consciente no entiende para qué le salen de esa manera, ¿no? Y obviamente hay que estar atentos y hay que estar alertas, ¿no? Bien, por lo tanto, tal como os decía, la sombra tiene una contraposición, que es la persona, que vendría a ser la manera correcta de mostrarse al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, cuando una persona empieza a ser coherente consigo misma, cuando una persona quiere decir sí cuando quiere decir sí y no cuando quiere decir no, y cuando una persona muestra lo que quiere mostrar sin preocuparle lo que piensen o dejen de pensar los demás, esta persona está equilibrando sombra y personalidad. Porque se muestra como quiere mostrar, muestra, esto es la persona, pero no está tapando absolutamente nada. Muy bien, ¿cómo surge la sombra? Bien, lo vamos a hacer de una forma mitológica, ¿no? Pero tiene que ver con la dualidad. O sea, la sombra surge cuando nuestra conciencia no dual se manifiesta en la dualidad. Todas las mitologías hablan de la sombra, no le llaman personalidad y sombra, eso es una terminología moderna. Le llaman, por ejemplo, Caín y Abel. Y entonces Adán y Eva comieron el fruto del bien y del mal. Y surgieron dos hijos, Caín y Abel. Fijaros bien, surgieron dos hijos, Caín y Abel. No hablaban de mujeres, no importa, son arquetipos. Caín sería la parte buena y Abel sería la parte mala. Surgieron Caín y Abel. Y fíjense bien, comieron del fruto del bien y del mal. Claro, también se le llama el árbol de la sabiduría, porque si realmente uno quiere saber quién es, si realmente uno tiene que tener plena conciencia de esa completud, de ese estar completo, tiene que integrar el bien y el mal. Pero para poder integrar el bien y el mal, tienes que vivir en una aparente separación del bien y el mal e integrarlos a los dos. Es como que me deshago, me desdoblo en dos, me polarizo, pero al final yo sé comprender que esa parte que llamo mala y esa parte que llamo buena son parte de mi esencia. Cuando las integro, surge el hombre completo, surge el hombre divino, surge la sabiduría. Por eso, la iluminación no se alcanza luchando contra una polaridad, porque eso te llevará a una falsa iluminación, a un ego espiritual. Bien, todas las culturas, lo veremos, podemos seguir, ahí tenemos otra, la egipcia, por aquí tenemos Osiris, fertilidad y regeneración, y Set, su hermano, caos y la sequía, ¿no? Fijaros bien, fertilidad y regeneración, caos y sequía, ¿no? Y aquí hay toda la mitología de la cultura egipcia que nos habla ya de esa polaridad. Siempre estamos hablando de lo mismo. Y también vamos a la oriental, tenemos a Brahma, dios de la creación, y Shiva, dios de la destrucción, y tenemos a Vishnu, que sería el dios más importante que realmente equilibra las dos polaridades. Como pueden ver, la cultura oriental todavía lo especifica mejor, ¿no? O sea, equilibrar las dos polaridades. Bien, también podríamos hablar de otras maneras más modernas sobre lo que estamos hablando de la sombra y de las luces. Por ejemplo, en España, la tauromaquia. La tauromaquia es torear un toro. Bien, es una cultura también de la sombra y la personalidad. Fíjense bien que el torero se viste con un traje de luces, y el toro vendría a ser el arquetipo, el animal escondido que no se muestra, que normalmente un toro, si se aprecia, es negro. Al menos yo no soy aficionado a eso, pero casi siempre los toros son negros. Y hay que torearlo. Y torearlo es trascender. Hay que trascender, hay que saberlo torear. El matarlo es la creencia de que hay que matar el mal, y esta vendría a ser como un error. Matar, tú no tienes que matar a la sombra, sino que la tienes que integrar. De hecho, ya en la tauromaquia, si un toro se ve que torea bien y realmente es bravo y no sé qué adjetivos calificativos utilizarán, pues se le perdona la vida, ¿no? Pues bien, toda esa liturgia, de alguna forma, también nos representa eso. Otros arquetipos muy típicos son, por ejemplo, los hombres lobo, los licántropos
o los vampiros. Fíjense bien que los vampiros y los hombres lobos sobre todo, hay que matarlos con una bala de plata. La plata quiere decir luz, iluminación, ¿eh? Y vendría a ser esa parte oscura. O sea, podemos trascender cuando integramos este lobo en nuestro interior o, por ejemplo, el Drácula. Y otras mucho más mediáticas y mucho del cine. Superman, Batman, Spider-Man, etcétera, etcétera. Siempre estamos hablando de la doble personalidad. Cómo me muestro el poder que tenemos dentro. Pero fíjense bien el poder que tenemos dentro. Muy bien, seguimos. ¿Y cómo se alimenta la sombra? Pues muy fácil. Se alimenta con los juicios, los posicionamientos, con las culpabilidades, con los chismorreos, atención a los chismorreos, con las críticas, con las comparaciones, con las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes se encuentran chismorreando sobre alguien, ahí está la sombra en toda su plenitud. Cuando usted critica a alguien, sobre todo la envidia, el envidioso realmente tiene envidia porque le molesta muchísimo que tú triunfes porque él siente que no puede triunfar. Aunque eso no es así. Pero como yo pienso o creo que no puedo llegar a ser, cuando veo que hay alguien que es, entonces surge la envidia. La envidia es realmente una de las emociones más lacerantes que existen, porque la envidia no pretende ocupar el lugar del envidiado, sino que le pretende destruirlo, o sea, pretende que no esté en aquel lugar porque yo no puedo estar. Bien, ¿cómo se muestra la sombra? Vamos a concretar un poquito más, ya voy entrando en el tema. Bien, personas que fuera de casa son intachables, que se comportan con una educación maravillosa. Y cuando llegan a casa, lo primero que hacen es gritar. Gritan al hijo, petado no sé qué, le grita a la mujer, etcétera, etcétera. Las personas que constantemente viven excesivamente preocupadas para mostrar una imagen en la sociedad están acumulando sombra y tarde o temprano tiene que salir, porque si no te producirá una úlcera de estómago y esto es una forma de decir algo, ¿no? O te subirá la tensión. O lo que sea, estoy aguantando, ¿no? O sea, estoy todo el día con el jefe, jiji, jaja, y luego tienes ganas de matarlo. ¿Y a quién matas? Al primero que encuentras en casa, que es tu hijo, o es el perro, o es el gato, o la mujer, o a quien se ponga por delante, o al vecino que no te cae simpático. Esto es una forma de manifestación de la sombra. Otros es la doble vida. Hay una película ya de mi época, de Catherine Deneuve, Belle de Jour, que es una señora de alta sociedad que durante el día es la señora que hace obras benéficas, hace cositas, y por la noche se dedica a la prostitución. También hay una película más moderna que se llama Ángel, ¿no? Que es una chica más o menos de 15 o 17 años, que durante el día estudia muchísimo y durante la noche se dedica también a la prostitución, ¿no? Fíjense, dense cuenta que si ustedes observan nuestra cultura, veremos que hay cosas que se hacen de día y hay cosas que solamente se hacen de noche. Y hay una peculiaridad que también es sombra, y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Es como que durante el día tienes que ir vestida de una manera y cuando tienes que hacer una fiesta de noche tienes que ir vestida de otra manera. Y me guardo el adjetivo calificativo, todo el mundo ya me entiende, ¿no? O sea, al final siempre estamos manifestando eso. Es como que por la noche me puedo vestir de una manera que no tiene nada que ver con la del día. Yo recuerdo que tenía una amiga que durante el día era profesora de gimnasia, iba con bambas y en chándal todo el día, y por la noche iba a un club a hacer la danza de los 7 velos. O sea, ahí estamos, una doble vida. En la cultura, en la doble moral. ¿Cuántas naciones hay en este mundo que tienen una doble moral? Que por un lado presumen de ser un país muy democrático y por detrás está toda la corrupción. Aquí no me quiero meterme, pero la doble moral, ¿no? Es ver las cosas en dos sentidos, ¿no? O las leyes no son siempre para todos los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. En el cuerpo se manifiesta, eso nos lo dicen varios psicoanalistas, que están, por ejemplo, en el libro Encuentros con la sombra, pues que dicen que la ansiedad, la culpa, el miedo y la depresión son manifestaciones muy claras de la sombra. Son las que se manifiestan en nuestra culpa, en nuestro cuerpo y en nuestra psique o en nuestra mente, ¿no? En ese caso sería nuestra mente. El sentimiento de culpabilidad es una manifestación de la sombra. El miedo es una manifestación de la sombra. La ansiedad es otra manifestación y la depresión la que más. Realmente es una lucha.
La depresión o la ansiedad, siempre estamos en aquello que quiero hacer, en aquello que no puedo hacer, en el que dirán, el que no dirán, es que no me van a aceptar, qué van a pensar, etcétera, 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 etcétera. Y en la proyección, nos estamos proyectando constantemente, y ahora hablaremos en la siguiente diapositiva del tema de la proyección, porque es muy importante para discernir y encontrar la sombra. Voy a utilizar una frase de Ken Wilber, que realmente es un gran maestro y un filósofo de la psicología transpersonal, que dice: tanto si nos sentimos muy ligados a algo o a alguien, como si lo eludimos u odiamos, estamos abrazando o luchando contra la sombra. Muy bien, ¿y qué utiliza la sombra para manifestarse? Pues tal como les decía, la proyección. Pero vamos a aclarar dos cosas, o una sobre todo, para que nos quedemos muy tranquilos. Bien, la proyección siempre se realiza de dos maneras. Una, me informa, y la otra me altera. La que me informa, pues es una proyección normal y corriente y no va más allá. Por ejemplo, Juan es autoritario, o Juan es un dormilón. Bien, pero si Juan es un dormilón y esto me pone de mala leche, estoy proyectando sombra. Si Juan es autoritario y eso me pone que me pone muy nervioso, esto es sombra. Por lo tanto, aquello que veo, opino, pero que no va más allá, me informa. Además, la información puede ser muy veraz, muy concreta, o al menos lo que yo estoy percibiendo en aquel momento cuadra con los estereotipos o la forma de entender o de comportarse, ¿no? Pero al final, la sombra en la proyección es siempre aquello que me altera de alguna forma. Tanto si me altera, que me pone como muy eufórico, como si me pone muy depresivo o muy disfórico, siempre estamos en una proyección. Por ejemplo, ustedes ven una película y les emociona, aquí hay una proyección. Lo que están viendo está resonando en su inconsciente. Bien, por lo tanto, cualquier cosa que queramos cambiar, cualquier cosa que temamos, cualquier cosa que nos haga enfadar o que nos negamos a aceptar, por favor, repito, cualquier cosa que queramos cambiar, cualquier cosa que temamos, cualquier cosa que nos haga enfadar o cualquier cosa que nos negamos a aceptar y que nos ponemos farrucos, como decimos aquí, y no porque yo tengo razón tal y cual, y no te vienes a razones, estamos ante una manifestación de la sombra. Y esto cada día unas cuantas veces. Por eso no se trata de reprimir eso, sino trata de tomar conciencia. ¿Para qué yo me estoy oponiendo a pesar de que la persona que tengo delante me está dando las razones correctas, con toda la pura lógica, y yo me resisto a aceptar eso? Ahí tenemos una sombra que realmente está alimentada por esas creencias sombras que nos manipulan y controlan nuestra vida. Muy bien. La importancia de reconocer la sombra, pues claro, cuando empezamos a ser conscientes de todas esas cosas que estoy explicando, eso nos permite pues algo muy importante. Nos permite encontrar nuestro estado de plenitud, nuestro estado de bienestar emocional. Nos lleva a la integración, que quiere decir que vemos nuestras emociones más ocultas y nos permite encontrar cuál es la historia oculta que yo estoy guardando constantemente. Y para desmantelar la proyección que constantemente... Porque hay que entender una cosa, la madre de la proyección es la sombra. La sombra siempre utiliza la proyección. Por eso, para desmantelar esa proyección, para descubrir a la sombra, no estamos hablando de no proyectar, eso no lo podemos dejar de hacer. Pero para descubrir qué es lo que estoy proyectando, hay que mantenerse muy alerta, en una posición mental de no juicio, de aceptación, de no querer tener la razón per se, y entonces lo más importante es comprender que nosotros somos los únicos responsables de lo que realmente estamos viviendo. Por ejemplo, yo tengo ansiedad. La ansiedad me genera una tensión y yo puedo proyectar que la tensión me la produce mi marido, o mi mujer, o mi padre, o mi madre, o el jefe. Esto no me va a desmantelar la proyección. Desmantelar la proyección será cuando yo tome plena conciencia de que la tensión es mi resistencia a hacer algo que no me atrevo a hacer por razones que no soy consciente, o realmente a querer cambiar cosas que no me gustan, etcétera, etcétera. Y sobre todo, una de las cosas que siempre estamos proyectando y que realmente muchas veces nos afectan,
y pues he puesto aquí unos ejemplos, es invertir esa proyección. Son unos ejemplos los que voy a poner ahora aquí, pero podríamos poner muchísimos más. Por ejemplo, tengo miedo de quedarme solo. Pues malditas las ganas de ver a nadie. La gente siempre me critica. No paro de criticar. ¿A quién estoy criticando yo? El mundo me rechaza. ¿Cuándo rechazo yo al mundo y en qué? Mi madre me necesita. Quiero estar con mi madre. Como pueden ver, he hecho un resumen. Es un tema amplio, pero he procurado hacer un resumen simple y entendible para todo el mundo. Y para terminar, voy a poner una frase del gran maestro Buda que dice: todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto por ti mismo. Bien, solamente cabe decir que muchas gracias por vuestra atención, por vuestro cariño, por vuestro seguimiento. Sé que ha habido más de 3.500 solicitudes de ese video, de ese Enric más cerca, lo cual nos enorgullece, nos hace sentir satisfechos con su trabajo, porque al final, como comprenderemos, yo no podría estar aquí sin ustedes al otro lado. Muchas gracias y nos vemos.